Ya, doctores, buenos días. Voy a dar inicio a la charla del día de hoy. La exposición de el tema que ha tocado exponer el día de hoy es displasia del desarrollo de la cadera. Vamos a ver si se oculta esto. Ok, listo. Bueno, el tema en realidad hace referencia a un espectro de procesos patológicos que se desarrollan desde una displasia acetabular hasta una luxación irreductible de cadera. Y esto es porque anteriormente pues se hablaba de luxación congénita de cadera, términos que quizá no abarcaban todas las patologías. Es por eso que en 1994 y en 93 las sociedades de ortopedia y traumatología, que es americana y europea, pues hacen un consenso sobre el término displasia del desarrollo de la cadera, ¿no? Y desde ahí ya queda ese término que es un poco más exacto, ¿no? Y digamos que acepta que la cadera puede eh, tener alguna patología en el desarrollo, ¿no? Y bueno, ese término queda desde ese momento, ¿no? Pero hay hay términos que hay que discutirlo, como como los tipos, ¿no? Por ejemplo, que es una displasia acetabular, que es una cadera subluxada y que es una cadera con luxación, ¿no? Entonces, dentro del espectro, pues hay también tipos, ¿no? Y llamamos displasia o cadera displásica a, a un acetábulo cuando en la radiografía, en la AP, en la radiografía, pues encontramos que el acetábulo está más oblicuo de lo normal, ¿no? Entonces, eso es una cadera displásica, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en las mediciones que se ha hecho, en este lado, que hay una oblicuidad de la cadera, en cambio, la displasia sería acá en el izquierdo, en cambio, en el lado derecho, pues la cadera está normal, ¿no? Entonces, este lado sería una cadera displásica, justamente por la definición de que es una cadera en donde el acetábulo es más oblicuo, ¿no? Ahora, ¿qué es una subluxación? Una subluxación llamamos cuando hay un contacto parcial, digamos que la cabeza del fémur eh, está desplazándose hacia el exterior, ¿no? Está desplazándose hacia el exterior. Y esto lo vemos con, con esta distancia que tiene del núcleo de la cabeza o del núcleo de osificación a la lágrima, ¿no? Entonces, acá hay una distancia mucho mayor, que es la cadera displásica, con respecto a este lado de acá, ¿no? Que es mucho menos. Entonces, eh, y además también se forma un aplanamiento del acetábulo y una oblicuidad también, ¿no? Pues también oblicuo y hay un aplanamiento del acetábulo, ¿no? Entonces, una cadera subluxada es cuando la cabeza femoral hace contacto parcial con el acetábulo y hay cambios en el propio acetábulo, como también la oblicuidad y el aplanamiento, ¿no? Y el término luxación, luxada, es cuando ya no hay contacto para nada, ¿no? Es totalmente el contacto del acetábulo se ha perdido, ¿no? Por eso es que he graficado solamente estos dos. Entonces, displasia solamente es oblicuidad del acetábulo y su luxación es ya separamiento, cuando hay separación ya de la cabeza del fémur, ¿no? Entonces tenemos que entender que eh, pues digamos que la patología de displasia del desarrollo de la cadera pues se da en varias etapas del crecimiento, ¿no? Tanto prenatal, incluso después hasta la edad adulta, ¿no? Entonces hay una deformidad siempre inicial y luego de ahí, si es que no se corrige de forma adecuada, pues se va a dar una mayor deformación o
o va a agravarse la displasia, ¿no? Y se puede convertir ya en una subluxación y luego una luxación ya de la cadera propiamente dicha. Entonces y tenemos para actuar prácticamente todo este periodo de desarrollo postnatal, acá en este periodo, donde, donde al final se logra el crecimiento, pues a la edad más o menos de, bueno, hasta que se tenga el crecimiento, tanto en varones y mujeres es diferente, ¿no? Un poquito más en mujeres, más rápido. Entonces al final de la pubertad todos tenemos hasta ese momento probablemente para actuar, pero con resultados diferentes también, ¿no? Entonces, mientras la deformidad inicial sea temprana, pues digamos, la displasia al final va a ser peor, ¿no? Pero se puede actuar mucho más temprano también, especialmente al nacimiento, y luego de ahí tratar de corregir en lo posible, ¿no? Para eso hay que entender digamos, se desarrolla la cadera y esto es en la etapa prenatal, a la octava semana ya se da un esbozo de los miembros inferiores, primero es los miembros superiores, 2 días después aparecen los miembros inferiores y hay un esbozo de la cadera a la octava semana que más o menos a la 11 o a la 12 semana ya empieza a diferenciarse los elementos, o sea, empieza a diferenciarse de uno la cabeza femoral, el acetábulo, entonces ya empieza a diferenciarse estos elementos de la cadera y hay etapas críticas acá en el que podría una patología o algo que no funcione bien, pues empezar con la cadera, ¿no? Displásica. Ahora, al final de la gestación, que es más o menos digamos, las 4 últimas semanas, donde el bebé ya se acomoda, pues las anomalías de posición son las que hacen la deformación de la cadera o que se desarrolle una anomalía en la articulación de la cadera, ¿no? Y esto se da por predisposición y factores asociados, ¿no? Por ejemplo, la hiperlaxitud hace que esto se acentúe más y hace como un factor de riesgo también, ¿no? El sexo se ha visto que, que en en mujeres es más frecuente la displasia, en etnias, en primiparidad y oligoamnios, ¿no? Y bueno, voy a mencionar algunos posteriores, ¿no? Entonces ¿y cuál es la incidencia de la displasia de cadera? Se dice que aproximadamente eh, 1.5 de cada 1000 nacidos vivos es la incidencia más o menos, pero presentan inestabilidad de 15 en 1000, ¿no? Más o menos. O sea, hay pacientes que se les diagnostica con solamente inestabilidad de la cadera y pues la incidencia es un poco mayor, ¿no? Pero ya con diagnóstico de displasia de cadera es pues más o menos 1 de cada 1000, 1.5 de cada 1000, depende de la literatura, ¿no? Y bueno, para que aumente esto, pues hay que considerar los factores de riesgo, ¿no? Se puede estudiar en diferentes poblaciones y la incidencia va a aumentar, ¿no? Por ejemplo, y hay que observar bastante en antecedentes familiares positivos y esto nos da un carácter quizá genético, ¿no? Eh, el primer embarazo también es un factor de riesgo. El sexo femenino se dice que es de 8 a 1 y la presentación podálica en la pelvis también es a favor de la displasia, ¿no? Y todo el espectro de la displasia de cadera lo encontramos en este gráfico, en donde lo que nos muestra es que la cadera luxada es solamente una pequeña parte de toda la patología. Hay digamos que una cadera que
por ejemplo, su luxada, que no va a ser tan evidente y que posiblemente se desarrolle en el transcurso del tiempo, y la cadera displásica con cambios como oblicuidad del acetabulum, que puede incluso manifestarse en etapas adultas, ¿no? Entonces pero eh, en realidad la displasia de cadera o el desarrollo de la displasia de la cadera es aparece en el 0.1 de los niños, que es más o menos de 1 en 1000, ¿no? La etiología, pues existen factores genéticos, esto se ha mencionado, hormonales y los mecánicos, ¿no? Y obviamente estos si confluyen en un solo individuo, pues la presentación mucho mayor, ¿no? Genéticos refieren que, por ejemplo, en el segundo hijo es 10 veces mayor el riesgo, ¿no? Entonces eso nos da un carácter hereditario. Hormonales han atribuido a la relaxina materna, que hace que las articulaciones pues sean más blandas y quizá asociada a una posición anómala pues aumenta el factor de riesgo, ¿no? Factores mecánicos, la incidencia pues aumenta en la presentación de nalgas, ¿no? Y esto lo vemos acá en este gráfico, ¿no? Estos tres tipos de presentación de nalgas, se ha hecho estudios sobre esto, en el que, por ejemplo, el A es una presentación, digamos, una posición con las rodillas flexionadas, es una posición de nalgas. El B es una posición incompleta y el C es una posición de nalgas franca, ¿no? Entonces, en todos estos se ha hecho estudios y se ha visto, por ejemplo, que en el A acá, en este tipo de presentación, pues la incidencia es baja, ¿no? En el tipo mixto, digamos en prestación mixto, se ha hecho también estudios y la incidencia llega al 2%, pero en la presentación de nalgas franca, pues la incidencia puede llegar hasta el 20%, como menciona el texto acá, ¿no? Hasta el 20% en el de nalgas francas, ¿no? Entonces, vemos que la asociación, de parto de nalgas, pues hay una asociación fuerte con esta displasia. La hiperlaxitud, como hemos dicho, hay culturas en el que al recién nacido pues se le envuelve de esta forma que se está mostrando la imagen, en donde la cadera mantienen en extensión y esto hace que no se desarrolle bien la articulación de la cadera, ¿no? Incluso es frecuente en zonas de la sierra en el que todavía tienen esta práctica y hay otras culturas en el que también hacen esto y pues se ha visto que la incidencia de la displasia es mucho mayor, ¿no? Otros estudios que se han hecho es que la tortícolis encontrada en el niño, también esto se ha asociado a un 15% de pacientes, o sea, 15% de estos pacientes que tienen tortícolis se ha asociado a displasia de cadera. Otro de las asociaciones que se ha encontrado es el metatarso aducto, en el que en el 10% de estos pacientes pues se presenta la displasia de cadera, ¿no? Y ahora veamos la patogenia. Tenemos acá los elementos de la cadera, que es pues, el ligamento redondo, hay la grasa pulvinar, la cápsula y acá tenemos el tendón del psoas ilíaco, que, que hacen digamos que si estos elementos de sostén de la cabeza femoral fallan, pues se puede producir una luxación, ¿no? Una luxación, o, o por el contacto que tiene la cabeza con el acetábulo, esto se genera la patología y la displasia, ¿no? Esta es digamos, cómo evoluciona la cadera embriológicamente. Vemos que acá es a las 8 semanas, más o menos esta es a las 11 semanas,
Y acá a las 12 semanas ya tiene todos los componentes de la cadera individualizados y formados, ¿no? Y acá vemos un gráfico en el que tenemos una cabeza femoral totalmente cartilaginosa, ¿no? Y esta es la posición en la que ya digamos, el neonato, el fetito, el feto en el vientre materno a las 16 semanas, pues se torna, ¿no? Y vemos que la cadera toma una posición un poco digamos, en aducción, y quizá esto, si es que hay alguna interferencia, digamos, se puede luxar a posterior, ¿no? Mencionan que justamente hay tres momentos en los que hay un mayor riesgo de luxación de la cadera, y es en la 12ª semana, en la 12ª semana que hemos visto acá, más o menos a este nivel, en el que hay una rotación de la extremidad inferior, ¿no? Hay una rotación, y, y esto hace que la cadera pues actúe como pivot, y si es que no está preparada o tiene alguna, digamos, hay algún elemento que no funcione adecuadamente dentro de todos los elementos de la cadera, pues se genere la luxación, ¿no? En la 28ª semana mencionan que los movimientos activos de la musculatura de los miembros inferiores podría ser que uno esté, digamos, traccionando más que el otro, que su antagonista, y pues la cadera empiece a luxarse. Y el otro periodo, digamos, crítico en el que podría luxarse la cadera es en las posturas anómalas, más o menos en las últimas semanas de gestación, ¿no? Que podría ser ahí el, el, la presentación de nalgas franca, por ejemplo, ¿no? En el que tiene mayor riesgo al luxarse. Y la historia natural de la displasia lo vemos en este gráfico, en el que vemos, por ejemplo, ¿no? Esta es la edad en años, vemos en la gráfica inferior la edad en años, y vemos que la primera manifestación, digamos que en las etapas tempranas, tenemos acá que es en esta etapa, es la incapacidad funcional, ¿no? La incapacidad funcional, y al final, si no se corrige esta incapacidad funcional, que es lo que se ve en el examen clínico o en el diagnóstico precoz que se le hace al neonato, pues al final lo que va a desarrollar es una artrosis de la articulación de la cadera y el dolor posterior, ¿no? Que como vemos acá, ¿no? Un dolor, especialmente en la subluxación, ¿no? Incluso se dice que, bueno, en la subluxación y la displasia asociadas hay mucho mayor dolor. Pero si se corrige a tiempo, pues digamos que esta historia se cambia, ¿no? Se cambia y podría formarse la cadera, la articulación de la cadera de forma adecuada, ¿no? El diagnóstico, nosotros lo hacemos de forma clínica y apoyado de exámenes auxiliares como de imagen, ¿no? El primer diagnóstico, digamos, el que hace eh, como screening es pues el que recibe al neonato, ¿no? En el área de partos, y se hace básicamente por dos maniobras, ¿no? Que es el signo de Barlow o el de Ortolani, ¿no? El de Barlow, que trata de luxar la cadera, tratando de ver si hay una cadera luxable, y el de Ortolani, en el que trata de reducir la cadera, ¿no? Si es que esta está luxada, ¿no? Entonces son el examen clínico que siempre se hace en la primera atención del recién nacido. Y digamos que ahí es donde probablemente algunas luxaciones se diagnostiquen y pues puedan tratarse adecuadamente, ¿no? Pero esto es también, digamos que operador dependiente, y no todas las caderas que van a ser displásicas pues son luxables, ¿no? Otros, digamos, otros signos o
que podemos ver en el recién nacido o ya en su desarrollo de los primeros meses, pues vemos que, por ejemplo, hay una simetría de los pliegues, vemos que no es igual, acá no hay pliegue, eh, y ya cuando el recién nacido, el infante ya esté creciendo de meses, pues cada vez la abducción es la que nos va a dar el diagnóstico, ¿no? Siempre comparando con el lado contralateral. Por ejemplo, en esta imagen se ve que hay una limitación a la abducción. Esa es una de las, digamos, parte del examen clínico que se le hace cuando un niño viene con una probable luxación de cadera o el test de Galeazzi, en el que aparentemente la pierna displásica o la cadera displásica pues hace que se acorte la extremidad, ¿no? Y se ve un ligero desnivel a nivel de esta zona, ¿no? Bueno, como habíamos dicho, el test de Barlow, en el que luxa la cadera, es una maniobra luxante, y en el test del Ortolani, en el que se vuelve a reposicionar, ¿no? Se vuelve a reposicionar esta cadera. Eh, Esto obviamente, por ejemplo, la simetría glútea se hace comparando a los dos lados, ¿no? Y vemos que no hay simetría. La abducción también se hace comparando con el lado sano. Lo normal es que sea de 80 grados, pero si es menos, pues podemos decir que hay una luxación probablemente, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si es bilateral, no? Porque hay caderas que son displásicas bilaterales, y tenemos acá para esta un test de Klisyk, que menciona el libro, en el que la forma de hacerlo, pues acá ya no nos serviría comparar, por ejemplo, el acortamiento en el test de Galeazzi o la abducción, o a veces es muy difícil el diagnóstico porque los dos lados justamente tienen la patología, ¿no? Entonces acá lo que hace es un test de Klisyk, en el que mencionan que el dedo medio, el tercer dedo, se pone a nivel de trocánter mayor, y el dedo índice se coloca a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. De esta forma se traza digamos una línea. Estos dos puntos de referencia más o menos dan a nivel del ombligo, ¿no? Y cuando hay una cadera, esta es una cadera normal, la que estamos viendo acá. Esto de acá es una cadera normal. Vemos que sí está alineado estos dos puntos de referencia. Y en el lado derecho vemos que, por ejemplo, si trazamos una línea entre los dos puntos mencionados, pues da más o menos a la mitad, ¿no? A la mitad del pubis, hasta el ombligo, hasta la cicatriz umbilical, ¿no? Entonces esto ya nos indicaría, esto de acá nos indicaría probablemente que estamos ante la patología, ¿no? Entonces, esto es muy importante, digamos, este test, realizarlo, especialmente cuando sospechemos de una cadera displásica bilateral, en el que no podamos compararlos cada uno, ¿verdad? Y vemos acá los cambios en los signos de la displasia del desarrollo de la cadera, en el que, pues conforme va pasando los meses, que estamos en meses, pues la abducción es más limitada, ¿no? Conforme la cadera va estableciéndose y los elementos de la cadera se vayan consolidando y osificando también, pues el elemento más importante acá es la abducción limitada que existe, y los cambios radiográficos que ya se pueden ver, ¿no? Los cambios radiográficos. La inestabilidad, pues como vemos acá en el gráfico, ya baja considerablemente conforme pasan los meses, ¿no? Porque ya a veces ya no es luxable ya, pues, ¿no? Entonces la inestabilidad ya se vuelve un poquito más estable también. Bueno, acá vemos el examen donde la reducción está limitada y el signo de Galeazzi, ¿no? En el bilateral,
lo que sucede es que como no podemos ver casi estos signos comparativamente, pero lo que sí se ve es una lordosis excesiva, ¿no? En, en las, en las bilaterales que son simétricas, especialmente en las displasias congénitas. Y se menciona que uno de los digamos, factores que influye en el diagnóstico pues es también la observación del cuidador, ¿no? Y el cuidador a veces por la experiencia que tiene en ver niños, quizás siempre puede traerlo a la consulta mencionando que algo no va bien y simplemente, a pesar de que no hallemos algún signo clínico, se podría intentar otros exámenes auxiliares en el que se diagnostique una cadera displásica, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el cuidador también siempre, a veces por la costumbre y observar todos los días, nos puede insistir en que algo no va bien y pues hacerle caso, ¿no? Ahora, el signo de Trendelenburg es cuando ya el niño ya está ya empieza a caminar, esto, y se ve que hay una deficiencia en los músculos abductores, ¿no? En el que en la imagen de la derecha es una imagen de una cadera normal, en el que no se pierde esta horizontalización de las crestas ilíacas, pero en una cadera que es insuficiente, displásica, pues se observa una oblicuidad, ¿no? Se trata digamos que de llevar el cuerpo hacia el lado displásico, tratando de compensar esta falta de desarrollo de los músculos abductores de la cadera, ¿no? Que no se logran desarrollar adecuadamente, ¿no? Es el signo de Trendelenburg. Y el diagnóstico por imágenes lo presentamos lo desarrollamos inicialmente a través de la ecografía y de la radiografía, ¿no? Incluso hasta artrografía también hacen, pero lo que tenemos mayormente a la mano es la ecografía en los primeros meses, debido a que la cabeza femoral no está osificada hasta no pasar los 3, 4, hasta 6 meses. Y bueno, la ecografía nos ayuda bastante a este diagnóstico, ¿no? Entonces, acá vemos un transductor en donde pues se ven los elementos de la cadera que le voy a mencionar en un momento. También existe una clasificación para esto. Ahora, el problema de la ecografía es que se plantea varias interrogantes, ¿no? En el que menciona por ejemplo, cómo se diagnostica una cadera silente, pero que podría ser normal y si no es tratada, ¿no? Entonces, la ecografía, ¿qué signos puede observar en la cadera que podría ser anormal si no es tratada, ¿no? Entonces, es difícil, la ecografía es un poco, digamos que diagnostica también, al igual que signos clínicos y la radiografía, cuando es una cadera displásica bien evidente, ¿no? Pero se podría intentar digamos, hacer este examen tratando de encontrar alguna patología, ¿no? Entonces, otra de las preguntas que se hace es qué hallazgos sonográficos encontrados indican que la cadera debe ser tratada, ¿no? Hay caderas con displasia leve en el que simplemente con la evolución natural, digamos, de crecimiento, pues simplemente se soluciona solito, ¿no? Entonces esto nos puede llevar a que a veces una ecografía tomada como anormal nos pueda llevar al sobretratamiento quizá, ¿no? Pero tampoco lo sabemos porque no sabemos si esa cadera va a tener alguna patología o se va a convertir en una cadera anormal, ¿no? En el transcurso del tiempo. Eh, y, y hay ecografías también que salen totalmente normales, pero que luego esa cadera pues va a ser displásica, ¿no? Entonces la ecografía es limitada uno por el observador y otro por la propia sensibilidad y especificidad de la ecografía, ¿no? Y vemos acá que la ecografía toma como puntos de referencia. Para entender una ecografía de cadera, pues hay que tener puntos de referencia que toma el ecografista
para mencionarnos cuándo es una cadera normal y cuándo es una cadera anormal, ¿no? Entonces, como puntos de referencia, toma el ilion. En realidad se traza una línea, como vemos acá, una línea a través del hueso ilíaco, otra línea a través del techo del acetábulo. Esta parte sería todavía el hueso ilíaco, acá sería el isquión y más acá sería el pubis. Estos son los músculos abductores, pero acá está la parte cartilaginosa. Entonces toman líneas que van en este sentido, ¿no? El punto de confluencia siempre va a nivel de la raíz del ilíaco, es el punto de referencia, y, y se toma dos ángulos, ¿no? El ángulo alfa siempre a la parte ósea, este es el ángulo alfa que vemos acá, y el ángulo beta, que lo vemos acá. Entonces, con estos ángulos, el ecografista nos puede dar justamente estos niveles o grados de severidad que, que nos puede indicar que la cadera está yendo mal, ¿no? O que está o incluso que va recuperando, ¿no? Con la mejora de estos ángulos. Y hay unos ángulos ya establecidos en una clasificación, la clasificación de Graf, que lo voy a mencionar acá, en donde, por ejemplo, acá tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta, en el que una cadera normal pues está entre el ángulo alfa, o sea, este ángulo de acá debe ser mayor a 60 grados, ¿no? Y el ángulo beta menor a 55. Entonces, uno es mayor, digamos que si el ángulo es mayor, pues la cadera, digamos, el acetábulo está mayor pronunciado, o sea, es mejor si es que el ángulo alfa es mucho mayor y si el ángulo beta es menor, ¿no? Si el ángulo beta es menor, quiere decir que la cabeza está también un poco como que metida hacia el acetábulo, pues, y esto es bueno, ¿no? Entonces, acá vemos, ¿no? Que un ángulo alfa mayor de 60 y un ángulo beta menor de 55, o sea, tener un ángulo menor de 55 grados, digamos que es una cadera normal, ¿no? Y acá vemos las variaciones, esta es detallada. Acá vemos la cadera más simplificada en la parte inferior, que es la que más se entiende. Vemos que, por ejemplo, una cadera de grado 2 menciona, la cadera grado 1 es la normal, la cadera grado 2 ya el ángulo, este ángulo alfa ya se va reduciendo, que puede ir ya dentro en un rango de 43 a 60 grados, y el ángulo beta se va aumentando. Lo normal es que el ángulo beta sea menor a 55 grados, pero acá ya va aumentando. Y una cadera de grado 3, por ejemplo, acá vemos que es menor de 43 grados, prácticamente el acetábulo ya está aplanado y, y el ángulo beta obviamente inversamente proporcional al otro, pues aumenta mucho más también, es una lateralización ya. Y así, ¿no? Y el grado 4 ya es una cadera que no se puede medir, está totalmente prácticamente luxada, ¿no? Ya no se puede obtener esas medidas ya. Entonces, esta clasificación, que es una clasificación simplificada, que viene a ser un resumen de la de Graf, nos da el ecografista o nos clasifica una cadera de acuerdo al tipo, ¿no? Y eso lo toma en cuenta de acuerdo a los ángulos, ¿no? Y acá vemos gráficamente cómo sucede, ¿no? Entonces, esta es una cadera normal, la que vemos acá, una cadera normal, en el que, por ejemplo, acá lo vemos al revés, ¿no? Acá está al revés, por ejemplo, el, el hueso está hacia este lado, en el gráfico acá estaba hasta el otro lado, pero acá está al lado. Entonces el ángulo alfa sería este, el ángulo alfa siempre es el que está pegado al hueso. Tendríamos el ángulo alfa y el ángulo beta, ¿no? El ángulo alfa acá vemos un mayor de 60 grados, es digamos, una cadera normal, y acá pues esto está disminuido, ¿no? Menor a 55 menciona según la clasificación. Y acá vemos cómo se va desplazando, este ángulo ya se va cortando,
y el de acá va aumentando, ¿no? Vemos que va aumentando cada vez más, acá mucho más, y acá prácticamente ha desaparecido ya, y acá es un grado 4 donde ya prácticamente se ha luxado totalmente la cadera y ya no es posible medir, el ángulo ya, si trazaríamos sería mucho obtuso, y el ángulo alfa pues no, no muestra, ¿no? Casi se desaparece ya. Entonces esto, rapidito, ¿alguien ingresó? Ah, Luis. Ya lo acepté. Esto es por ejemplo, una ecografía en el que vemos esto, eh, eh, digamos, para tener como más o menos cómo estudiar nosotros también como ortopedistas o traumatólogos, cómo entender una ecografía. Acá vemos que en la ecografía se muestra justamente el hueso ilíaco y acá es el tejido óseo, acá vemos la raíz. Entonces se traza una línea simplemente a nivel de que continúe, otra a nivel de acá y otra que sea a nivel de acá, ¿no? Entonces se ve que el punto de confluencia siempre va a ser acá, justo a nivel del borde del acetábulo. Entonces vemos que este ángulo alfa es mucho menor que esto de acá, ¿no? Por ejemplo, esta es una cadera displásica, ¿no? Entonces que donde la cadera pues se va hacia lateral, ¿no? Eh, estas rayas de acá, estas líneas de acá, vemos que son los músculos abductores de la cadera, ¿no? Entonces esto sería, a simple vista, si trazamos la línea, sería una cadera displásica, ¿no? Y ya tendríamos que ver si es grado 2, 3, ¿no? Ahora, otro examen muy útil que se podría usar especialmente cuando ya está formándose la osificación o está formándose, digamos, la osificación de la cabeza, pues la radiografía, ¿no? Y nos guiamos a través de una triada de Putty en el que para efectos prácticos pues menciona tres, ¿no? Tres cambios a nivel de la radiografía. Uno es la oblicuidad del techo del acetábulo, que lo vamos a ver con ángulos. Otro es la hipoplasia del núcleo femoral. Y otro es la separación del macizo trocantérico de la línea media, ¿no? Lo vamos a ver acá. Tenemos esquemáticamente una radiografía en el que se traza líneas como la línea de Hilgenreiner que menciona acá, la línea de Hilgenreiner, que pasa a nivel del cartílago trirradiado, que confluyen los tres huesos de acá del acetábulo. Eh, bueno, acá no está, pero además se traza una línea de Perkins. Y vemos acá, esta imagen me sirve para ver el índice acetabular, ¿no? El índice acetabular, eh, en el recién nacido, pues este índice acetabular es un promedio el libro menciona 27 grados en el que se ha hecho estudios, pero puede dar tolerancia hasta 30 grados. 30 grados es lo máximo que se considera dentro de lo normal, y si es que aumenta este ángulo, como vemos acá es de 33 ya, acá es de 33. Este es, por ejemplo, es una cadera normal, ¿no? Que lo menciona normal. 25 todavía es normal, menor de 27.5 grados menciona que se ha hecho estudios en neonatos. Esto es en neonatos. Conforme el niño va desarrollándose, esto disminuye más todavía. Incluso se menciona que debajo de los 20 grados es una normalidad, ¿no? Y si va mayor, ya pues hay que tener en cuenta estas medidas, ¿no? Entonces, el índice acetabular. Y acá vemos se puede tomar una radiografía, una vista de Van Rosen, en el que menciona que se puede tomar la radiografía con digamos, una abducción de las extremidades y extendidas, ¿no? Eh, Nos puede dar imagen de que, por ejemplo, lo normal es que haciendo una proyección del eje diaficiario del fémur, pues intersecte el acetábulo, y en el lado derecho, que es la cadera, digamos, dislocada o luxada,
pues la proyección de la línea diafisaria nos da sobre el acetábulo, ¿no? Entonces el acetábulo queda acá y la línea va superior, ¿no? Entonces es una proyección especial que se hace en la de von Rosen, en el que nos podría esto ya indicar que algo no va bien, ¿no? Entonces, otro de los ángulos que se toma en cuenta es el ángulo de Wilber, en el que a través de la línea de Perkins, la parte más externa del acetábulo, en la parte externa, incluso perpendicular a la línea de Hilgenreiner, en el que se traza a través de justamente del borde externo del acetábulo, a través de, del centro de la cabeza femoral, y este forma un ángulo también, ¿no? Entonces lo normal es que este ángulo sea pues mayor a 10 grados, ¿no? Que es lo, lo normal. También se ha planteado encajar en una plantilla que es una plantilla de SMIN, en el que más o menos nos puede indicar que la cadera está luxada. Y vemos acá los cuadrantes que se forman, ¿no? Tenemos que en una cadera normal, pues el núcleo, la cabeza del fémur debería estar en el cuadrante ínfero interno, ¿no? Eso es lo normal. Vemos acá. Y en una cadera que no es normal, pues uno puede estar a nivel del cuadrante ínfero externo, a nivel de acá, o como vemos acá en este lado, ¿no? Si la cadera está, pues se considera subluxación probablemente, y si es que está superior ya es una cadera totalmente luxada, ¿no? Eso no, nos podría dar, digamos que de una forma gráfica, cómo clasificar a esta en una plantilla que se plantea, ¿no? Ahora, hablemos del tratamiento. El tratamiento se basa uno básicamente tomando la edad, ¿no? Y tenemos varios periodos en el que el tratamiento es diferente. Por ejemplo, en el neonato hasta los 6 meses, lo que se, lo que se utiliza siempre en ambos es el arnés de Pavlik por 6 semanas, ¿no? Hasta que la cadera se reduzca, ¿no? Ya cuando va el niño creciendo de 6 a 18 meses cambia, que lo voy a detallar un poco acá. Entonces, del nacimiento a los 6 meses, pues tenemos que el examen físico normal, en el examen de detección de rutina, que normalmente lo hace el pediatra, y además, asociado a factores de riesgos, pues se le saca una ecografía. La radiografía podría darnos utilidad ya a partir de los 3 meses, mencionan, que podría darnos utilidad, pero al inicio podría simplemente una ecografía y en la clasificación de Graf clasificarlo, ¿no? Si es una cadera displásica o normal, ¿no? Si estamos ante una cadera, a una displasia del desarrollo de la cadera, pues puede ser esto de varios tipos también, ¿no? Teratológico, en el que ya está asociado a malformaciones congénitas, es una cadera que ya no viene no reducible, y pues ya se tomará otra actitud, ¿no? Pero lo primero también es ponerle una escayola, ¿no? Eh, si tenemos que la cadera, lo normal es que encontremos una cadera reducible, se pone el arnés de Pavlis y se controla, ¿no? 2 a 3 semanas, si no controla se puede poner incluso una escayola, una férula de yeso, y si a las 6 semanas pues una cadera ya que se ha estabilizado, pues se podría intentar una ferulización a tiempo parcial. Y si las radiografías al final, porque al final va a llegar al tiempo en que podemos sacar radiografías, ya a los 6 meses ya se puede sacar, el núcleo de osificación ya está presente y pues se da de alta al paciente, ¿no? Y si es que la displasia es persistente, se tomará otra medida, ¿no? Este es el arnés de Pavlik, en el que la forma de ponerlo es, lo normal es mayor a 90 grados, pero se dice que se puede intentar hasta 120 grados. Obviamente el niño que tiene que estar cómodo, tiene que haber
una sujeción a nivel del pecho. Bueno, son características técnicas que se debe tener en cuenta para corregir la luxación, ¿no? Esto no se debe traccionar mucho también, no se debe pasar la mención de los 120 grados porque digamos que podría haber una necrosis avascular si es que se pasa de este ángulo permitido, ¿no? Acabamos el arnés de Pavlik y la forma de transportarlo, ¿no? En la displasia de cadera, pues vemos acá con las piernas abducidas y en el coche también de esta forma, ¿no? Mencionan que hay una muesca en el que vemos que la cadera digamos que el tratamiento con el arnés ha funcionado y es una osificación a nivel como vemos, esto es una muesca que se ve normalmente en el techo del acetábulo. Nos menciona que sería digamos, un buen signo radiológico en el que la cadera pues se ha tratado adecuadamente, ¿no? Eh, a partir de los 6 meses, pues ya se hace normalmente los cuidadores se dan cuenta por lo que no pueden cambiar adecuadamente el pañal. Entonces se le pide una radiografía de pelvis y bueno, y esto está influido además por la intuición materna, como habíamos mencionado, ¿no? En el que piensa que el niño no va adecuadamente, y puede diagnosticarse, ¿no? Displasia de cadera o desarrollo de la cadera. Mencionan que en esta etapa de 6 a 2 años, incluso mencionan que se puede intentar como parte del tratamiento, una tracción, ¿no? Y ha habido estudios sobre esto también, en el que mencionan que la tracción con una sujeción a nivel de pecho inferior, la tracción por más o menos 3 a 4 semanas, se ha demostrado que a lo largo del tiempo, a lo largo del seguimiento en estos pacientes, pues ha habido una disminución considerable en la necrosis avascular de la cabeza del fémur, ¿no? Entonces esto mencionan que pues el tratamiento sí se debería dar en una tracción en el hospital, ¿no? Y la posición que más ha encontrado o mejores resultados se ha encontrado pues es a 90 grados, en el que tratado con esta tracción pues lo que se hace es esto, incluso la incidencia de necrosis vascular seguida en el tiempo es menor al 5% de estos pacientes, ¿no? Obviamente que sí desarrollan algunos, pero la incidencia es mucho, mucho más baja, ¿no? Entonces se puede hacer una tracción preliminar y se puede intentar cuando ya está traccionado, cuando está en esta etapa, pues se puede intentar reducirlo, ¿no? O incluso se puede hacer maniobras de rotación interna para tratar de encajar la cadera, ¿no? Luego bueno, vemos que en el gráfico acá se hace seguimientos, ¿no? Y si es que se hace seguimientos en el tiempo constantes, semanales, se refieren, cuando ya está reducida la cadera, se puede hacer una ferulización, incluso hasta tener radiografías normales, ¿no? Que es lo adecuado y pues el paciente va bien si es que se ha logrado el objetivo, ¿no? Y además de esto, pues uno es la tracción persistente que existe, otro es el grado de abducción que se le debe dar. Y se ha mencionado ángulos de seguridad, ¿no? En el que se puede tratar a un paciente con abducción. En una zona segura mencionan de 30 a 65 grados en el que debería estar el niño, especialmente en la tracción o en cualquier arnés que se le ponga. Y si es que nos pasamos pues por ejemplo, si es que hacemos el ángulo un poquito más agudo, pues probablemente se luxe la cadera. Y
Y además, si es que nos vamos mucho a la abducción, pues tenemos el riesgo de causar necrosis aséptica, ¿no? En la máxima abducción, acá, pues menciona que se logra causar necrosis aséptica de la cabeza, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también el grado de abducción de la posición al niño, ¿no? De 18 a 30 meses, también abducción limitada, ya hay un acortamiento, ya se observa, ya por el niño ya empieza a caminar, ya está caminando, hay una inestabilidad a la palpación, se hace una radiografía y se diagnostica displasia de cadera, y acá pues hay luxación laxa, también hay tipos de luxación, y se puede intentar, ¿no? Un arnés de Public o ya intentar una reducción abierta, ¿no? O incluso una reducción cerrada también. Se pone una escayola, se feruliza y vemos si se ha resuelto, ¿no? Y si es que intentamos una reducción abierta, el procedimiento quirúrgico que se puede intentar es la osteotomía de Salter o de Pemberton, ¿no? En esta etapa también se puede hacer una osteotomía pélvica, ¿no? Cuando ya persiste la displasia, ¿no? Y en niños ya mayores de 30 meses, pues también existe la abducción limitada, el acortamiento, la inestabilidad. Se saca una radiografía, se diagnostica displasia de cadera, y en la niñez temprana, pues se puede intentar una reducción abierta, niñez tardía, si es unilateral, una reducción abierta, si es bilateral. En la adolescencia se intenta otras, digamos, de corregir con osteotomías, ¿no? Tratando de, de llevar a la normalidad, entre comillas, pero el resultado pues puede ser un poco no tan bueno, ¿no? Pero aún así se intenta, por ejemplo, esta es una radiografía de una niña que tiene una displasia de cadera en la parte superior de 2 años, menciona acá 2 años. Se le ha hecho un acortamiento del fémur, una osteotomía, y se ha cortado el fémur, y vemos que acá que a los 8 años, pues prácticamente ha tenido buena evolución, ¿no? Entonces, de esto estaba totalmente luxada a esto, pues la evolución, digamos, el resultado es digamos, óptimo, ¿no? A nivel radiológico funcional, esto podría tener una necrosis en largo tiempo, necrosis vascular. Este es otro niño de 8 años, en la parte inferior también tiene una cadera muy luxada, también se le ha hecho una, una osteotomía, un acortamiento femoral, y vemos que en el tiempo pues se ha logrado formar el azotábulo, ¿no? Entonces el tiempo es relativo en tratar estos pacientes y probablemente se puede hacer algo, ¿no? Las osteotomías que se realizan mayoritariamente, he hablado de dos, que es la osteotomía de Salter y la osteotomía de Pemberton, ¿no? La osteotomía de Salter, que es una osteotomía a nivel del hueso ilíaco, como en cuña, tratando de insinuar más el acetábulo, y la de Pemberton tiene también esa finalidad, ¿no? Se hace una osteotomía un poco más profunda, tratando de bajar el techo del acetábulo y de pronunciarlo un poco más, ¿no? Tratando de que, de que la cadera no se luxe, ¿no? Y las complicaciones que puede existir en una si digamos no, si no se ha logrado un tratamiento adecuado, es la necrosis avascular del fémur proximal, ¿no? Y también mencionan ciertas clasificaciones, pero lo que hay que entender acá es que el tipo de clasificación que sea, lo que
hay una normalidad en el crecimiento de la epífisis del fémur, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que este gráfico nos indica las dos arterias que irrigan la cabeza femoral. Ahí vemos. Este es un desarrollo normal. Todo es un desarrollo normal a los 9 años, pues la cabeza femoral está formada, el trocánter, pero si hay un déficit en esta irrigación, por algún motivo, pues se genera una cadera displásica, ¿no? O sea, hay una varización del fémur, ¿no? Entonces vemos que acá, por ejemplo, ha habido un crecimiento asimétrico del, de la cabeza del fémur, ¿no? Entonces la necrosis avascular es una de las complicaciones que puede darse a largo plazo en los pacientes y eso es lo que tratamos de minimizar en lo posible, ¿no? Y pues para solucionar esto se ha hecho una serie de osteotomías, como vemos en los gráficos, que es otro tema muy amplio también. Y otra de las complicaciones es la displasia acetabular residual, que esto se forma porque las presiones a nivel de la cabeza del fémur no son adecuadas. Vemos que acá esta es la normalidad, en donde la presión se distribuye adecuadamente a través de prácticamente la mitad del fémur, de la cabeza del fémur. Acá vemos que va disminuyendo y acá hasta convertirse hasta que la presión pues ejercida en un momento es mucho digamos en una parte de la epífisis del fémur es mucho mayor y genera un cambio que es una displasia, ¿no? A nivel de y recordemos que la displasia está dada por el ángulo, ¿no? Entonces se da un aplanamiento en este nivel del techo del acetábulo, ¿no? Para resumir, por ejemplo, las osteotomías que se hacen a nivel de la displasia de cadera, pues en pacientes jóvenes, el Salter y el Pemberton son las dos más realizadas. Lo que hace estas osteotomías redireccionan el acetábulo de tal forma que se forme mucho más el acetábulo y impida la luxación de la cadera, ¿no? Y bueno, conforme pasa la edad, ya se intenta otras osteotomías que son más, un poquito más, procedimientos más complicados, ¿no? Dentro de las conclusiones, pues podemos decir que la displasia de cadera es una patología un poco compleja en el que, pues, como bien dice, se da a través del desarrollo de la articulación de la cadera y lo más importante es detectarlo, creo que en las etapas tempranas, porque es donde mejor se puede actuar y pues evitar la necrosis, que es la patología, una complicación que puede generar dolor e incapacidad funcional a largo plazo, ¿no? Eso sería todo, doctores. Muchas gracias. Excelente, mi querido Michael. Es un buen tema, es un tema muy controversial hasta la fecha, porque no todas las escuelas ni todos los colegas nos ponemos de acuerdo en el manejo, inclusive en el diagnóstico de esta patología, ¿no? Es un tema que lo has tocado muy bien, muy amplio, y ya que has leído todo esta cosa, yo te preguntaría, digo tema, porque yo te preguntaría, y te diría, no, Michael, mañana operamos a una niña que tiene displasia de cadera y tú le vas a dejar tu receta. ¿Qué receta le dejarías? Se refiere a cirugía, ¿no? Claro, vamos a operar, ¿no? Pues, si se opera, se tendría que hacer no sé, No, la receta, ¿qué receta? Yo te digo, la receta porque mañana lo operamos con una displasia de cadera. Sería bisturí, hilos. algo no, simple, ¿no? Porque lo que se hace es osteotomía, se hace, ¿no? Osteotomía. Muy bien. ¿Qué más le dejarías? ¿Qué receta? ¿Qué más harías en tu receta?
¿A qué se refiere? ¿Del propio del procedimiento o un arnés? O, por ejemplo, después se tendría que poner quizá una ferulización, ¿no? Para que, bueno, la cirugía no tenga esa movilidad libre, ¿no? Muy bien. Entonces te das cuenta que no es un diagnóstico la displasia de cadera, es un tema muy amplio. Por eso que yo no estoy de acuerdo que se diga que se tome como diagnóstico displasia del desarrollo de la cadera, porque inclusive en el 6 y 10 no está el término de displasia de cadera, está como luxación congénita de la cadera. Por eso que a veces yo me paro peleando, porque ¿por qué se pelea tanto el doctor Díaz? Dice, bueno, será porque yo me he dedicado mucho a esto, ¿no? Ustedes saben que pueden dar fe de que yo casi soy 99% ortopedia y traumatología infantil, que no existe como especialidad, y yo digo 1% hago osteosíntesis, cero artroplastia y cero artroscopía, ¿no? Me he dedicado a esto. Y me da mucho gusto que hayan tocado estos temas. Mira, primero tocaron el tema de pie plano, que tampoco estoy de acuerdo como pie plano, porque más se ve lo que llamo pie aplanado o planismo, porque muchos confunden la huella plantar con el arco plantar. La semana pasada se tocó el tema de pie bosnio, mucho gusto también que hayan tomado esto de acá. Y vean ustedes cómo yo he podido hacer técnicas, he inventado cosas, férulas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de repente el destino hizo que yo nazca con esto de aquí, de la parte infantil de la especialidad. Porque un poquito de historia rápido. Cuando yo era alumno, paraba con el doctor Fidel Alvarado y él es cirujano, un buen cirujano. Y cuando ya hice el internado, estaba con el doctor Gilberto Alvarado, que es un buen pediatra, y me une a los dos Alvarado para hacer ahora la parte infantil y la quirúrgica, ¿no? ¿Y cómo llego a la clínica San Juan de Dios? Porque sencillamente mi tesis fue sobre poliomielitis, anterior aguda paralítica. En ese tiempo, en los años 70, se veía mucha polio. Entonces yo llego a la clínica San Juan de Dios como serum. Fue el primer médico serumista que hizo eso, en la clínica San Juan de Dios, y lo hizo en Chiclayo. Y de Chiclayo me mandaron a Lima para prepararme en la especialidad de ortopedia y traumatología infantil, que no existía. Pero habían hecho un conclave allá los hermanos y decidieron que se formen médicos para trabajar por la clínica San Juan de Dios, y me pidieron a mí y yo fui a hacer la especialidad. No era residente como ustedes. Yo no iba a rotar por 2 meses, 3 meses, 4 meses como lo hacía antes. Yo iba como un médico general que estaba haciendo el serum, y para que me formen así, y ahí me dieron mi certificado de médico especialista en ortopedia y traumatología infantil en la modalidad no escolarizada. Así como el doctor Eduardo Rojas Ciego fue el primer médico residente escolarizado a nivel nacional, probablemente yo sea el primer médico certificado por la clínica San Juan de Dios como especialista en ortopedia y traumatología infantil, ¿no? Entonces, y lo que yo quisiera, así con esto, como así ustedes han hecho, es un tema muy importante, se dediquen a hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé si les digo, ¿no? Ustedes saben que yo no tengo equipo en la clínica, en el hospital regional. Yo lo hago personalmente y cuando quiero ayudar, nadie me puede ayudar, como si lo hacen muy bien ustedes en la artroscopía, lo hacen en la artroplastia, lo hacen en la osteosíntesis. Entonces, yo no tengo un equipo que me haga esto de aquí, ¿no? Pero ahí estamos, y me da mucho gusto que ustedes se interesen por esto para que sigan, ¿no? Adelante, ¿no? Ya, bueno, si me das un ratito, yo te puedo adelantar algunas cositas para complementar todo lo que tú has dicho, ¿sí? Adelante, doctor. Ok. Porque son temas que tienen mucho interés. A mí me da mucho gusto que ustedes estén trabajando en esto, ¿no? Porque son temas que lo van a tocar ustedes, ¿no? Entonces, la displasia de cadera, pues, yo digo, es un tema, no es un diagnóstico. No se puede diagnosticar displasia de cadera y te digo, vamos a operar displasia de cadera. ¿Pero qué es displasia de cadera? Pues es un desarrollo, pues, ¿no? O es displasia acetabular, ¿sí? O es displasia, ¿por qué? Porque el acetábulo está displásico, el resto está normal, tiene 6 meses, ¿no? El 12 ya la cabecita, ¿no? Pero el acetábulo está displásico, o es displasia femoral, ¿no?
Aquí hay una displasia femoral, aquí está muy pequeña la cabeza femoral. Aquí ya tiene 14 meses, pero no se nota la cabeza femoral. ¿Sí? Pero si tiene displasia femoral y tiene displasia acetabular, que son los dos componentes óseos de la cadera, pues entonces tiene una displasia en la cadera. Así es sencillo. Así sencillo, ¿no? Y esto te va hablando, ¿no? La idea es que ustedes comiencen a hablar con las imágenes, digan, ah, caramba, tiene displasia acetabular, tiene displasia femoral, o tiene displasia de cadera. ¿Qué te está diciendo? Esto ya te está diciendo, doctor, cuide su cadera, que algo está pasando ahí, algo no veo que está desarrollándose normalmente, doctor. No se le vaya a salir, ¿eh? Doctor, mire, ya se está saliendo su cadera. Es una subluxación. O si no hicieron nada, doctor, lo siento, esa cadera ya está luxada. Se salió la cabeza femoral del acetábulo. Y si nació ese niño con esa luxación, yo digo que es congénita, pues. ¿Qué me quieres? Congénita. Un niño de 3 meses. Si no, pues nos quedamos pues, inveterados. Nunca se le trató. ¿No? Eso es lo que yo digo, ¿no? Pero por eso que ustedes tienen que manejar esto. Si quieren tener un buen pronóstico, ¿qué tienen que hacer? Hacer un diagnóstico temprano, para que su tratamiento sea temprano. ¿En dónde? En el recién nacido. Pues. Ahí tienen que trabajar. Después del recién nacido, las etapas de ese desarrollo en la cadera, pues si van a lo displásico, van a ir mal. Ustedes tienen que aprender a diagnosticar en el recién nacido. Y ahí va a estar su clave del éxito. Y ya lo ha dicho Michael, ¿no? Muchas cosas. En el diagnóstico lo más importante, la historia familiar. ¿Sí? Entonces puede que sean gemelos, mellizos y que hayan tenido ya signos de displasia, ¿no? Cuando es natales, prenatales, la ecografía. Graf hizo la ecografía porque él mismo lo hacía, ¿no? Y inició él haciendo los movimientos de entrada y salida de la cabeza femoral del acetábulo. Pero aquí nosotros mandamos a hacer la ecografía y nos mandan ya los resultados. ¿Ustedes creen que un ginecobstetra manda a hacer la ecografía o él mismo lo hace? Él mismo lo hace. Él mismo lo hace, ¿no? Por eso que los resultados salen en la ecografía, cadera inmadura. Y muchos toman como esta cadera inmadura como algo malo, ¿no? Y dicen un tratamiento para esta cadera inmadura. No, hay que observarlo sencillamente, ¿no? Porque es inmadura, ¿por qué? Porque tiene menos de 3 meses de edad, es inmadura, pues, ¿no? Entonces, hay que ver todas estas cosas, hay que valorar mucho si son mujercitas, mucho cuidado, examinen muy bien. Yo siempre digo, examinen al niño en su totalidad, no solamente por lo que viene, eso es lo más importante. ¿Sí? Entonces, busquen asimetría de pliegue, ya lo he dicho, asimetría vulvar, asimetría en los inferiores, busquen signo de galeasis mayores, u otras malformaciones congénitas, tienen que buscarlo. Eso es observar, hay que observar al niño, somos médicos. No solamente somos ortopedistas o somos traumatólogos ortopedistas, no somos médicos, hay que observarlo bien. Aquí, por ejemplo, miren ustedes, aquí dicen asimetría de pliegue vulvar. No hay una asimetría de pliegue vulvar, aparentemente hay asimetría de pliegue vulvar, sino que lo que pasa es que este pliegue inguinal es muy grueso en relación al otro, miren. Inclusive acá hay 1 o 2 pliegues, acá hay un solo pliegue. Aquí voy a hacer que es lo que hago yo. ¿No? Entonces, si ustedes retiran este pliegue, la vulva no es asimétrica, simplemente escondida por este pliegue inguinal que es muy grueso. Eso, yo veo que acá hay un factor de riesgo, algo puede tener ahí, evalúen bien. ¿Sí? Hay que ver eso de ahí. Aquí miren, hay asimetría de pliegues, ¿no? Del muslo. Un poquito acá hay asimetría de pliegue de la zona glútea. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Estiro la piel y debe aparecer el otro pliegue. Si aparece el otro pliegue, entonces me quedo un poco contento. Digo un poco contento porque siempre les pido imágenes, radiografías o ecografías. Más uso la radiografía. Cada uno hace su experiencia. Yo tengo 37 años haciendo la especialidad. Yo empecé el año 83 haciendo la especialidad. Hasta la fecha, como le digo, ¿no? Pues cada uno inventa hasta pruebas, ¿no? Para mí lo más importante es la deducción. Y tienen que hacerlo calmadamente. Si no, el niño va a llorar y se va a contracturar y ustedes van a dar falsos diagnósticos de que hay contractura. Es la deducción la clave
de tu diagnóstico. Tiene que ser amplia, bien suavecita. Háganlo. Y la manera de acordarme, como ya lo explicó Michael, pues si nosotros sospechamos que la cabeza femoral está fuera del acetábulo, o sea, está luxada, pues nosotros tenemos que meter la cabeza femoral. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo la abducción, colocando nuestros dedos acá en el trocánter, el pulgar cogiendo la rodilla, hacemos la abducción y empujamos el trocánter, y si eso vemos que si esta posición pasa a esta posición de reducción, entonces decimos, oye, ¿qué está pasando acá? Entonces decimos que si se metió a la cabeza femoral con un club, este es ortolane positivo. Niño tiene una de cadera, o si no, luxación de cadera, pues está luxada, sencillamente está luxada la cadera, ¿no? Si se metió es porque está luxada, no es porque tiene plástica, se ha luxado la cadera, sencillamente. Y si es un recién nacido, pues para mí es una luxación congénita, porque nació con esta cadera luxada. Y si es que no pasó nada, sencillamente, ortolane negativo, cadera normal. Y no me quedo contento. Digo, no, pero este niño puede tener la cadera luxada, ¿no? O luxable, o displásica, o una cadera complaciente, ¿no? No sé, hasta lo contrario, si yo sospecho que no hubo nada y la cadera está normal, o sea, el acetábulo y la cadera femoral son congruentes, entonces ya hago la elevarlo. Y aquí entonces hago lo contrario, hago la aducción y trato de empujar la cabeza femoral fuera del acetábulo. Y si esto sucede, pues yo digo, ¿qué pasa acá? Pues ¿qué está pasando? Que si se salió, entonces bajo, positivo. Diagnóstico, cadera luxable. O si quiere cadera displásica, pues, ¿no? Cadera complaciente. Y si no pasó nada, sencillamente, bajo, negativo. ¿No? Cadera normal. Y pido los análisis, ¿no? O perdón, los exámenes auxiliares. En este caso no vas a pedir hemoglobina, ¿no? Sencillamente imágenes. No tuve ecografía en los primeros 3 a 4 o 6 meses, o si no, yo uso mucho la radiografía, o resonancia, tomografía, pueden utilizarlo, ¿no? La ecografía, como te digo, tiene que hacerlo uno, tiene que hacerlo para ir viendo qué es lo que está pasando con esa cadera. Después medimos ya en las fotografías que vamos tomando, medimos los ángulos, porque no vamos a medir los ángulos a medida que estamos viendo los movimientos de la cadera, eso lo medimos después, ¿no? Ya explicó muy bien el amigo Michael. Yo hago el estudio de la radiografía, no veo la radiografía. Una cosa es ver la radiografía y otra cosa es estudiar la radiografía. Hay muchas líneas, muchos ángulos, pueden ver, pero quédense con lo más fácil. Y lo más fácil es llegar al diagnóstico, porque si su diagnóstico es correcto, su tratamiento es correcto y su pronóstico va a ser bueno. En eso tiene que pensar, en todas estas cosas. Y ya después, lo que ya he dicho, ¿no? Vean la línea de Kinger-Reiner, la línea de Perkins, esto de aquí nos va a dar 4 cuadrantes, 1, 2, 3 y 4 cuadrantes. Vean el ángulo acetabular, ojo, el ángulo acetabular no es el índice acetabular, es el ángulo acetabular. Dibujen el arco de Chenro. ¿Para qué sirve entonces la línea de Kinger-Reiner? Para ver la distancia que hay entre el borde del fémur hacia la línea. Tiene esta distancia, y miren acá, sería esta distancia muy pequeña. ¿Qué quiere decir? Que se está elevando el componente femoral. Se está elevando el componente femoral. ¿Sí? Y la línea de Perkin, ¿qué quiere decir entonces? Que se está alejando. Se está alejando. Eso lo vio ¿cómo se llama? Putti y su sociedad de Putti, ¿no? Aquí que lo voy a enseñar. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Un punto en la parte más interna del acetábulo en el tri radiado. Pongan un punto a cada lado. Y te hacen otro punto o pongan otro punto en la parte más externa del acetábulo. Entonces, hacen una línea, esa línea Kinger-Reiner es fácil hacerla. Y una perpendicular a esta línea, pasando por el borde más externo, ya tiene la de Perkins. Ya tiene los 4 cuadrantes ahí. Miren, la cabeza femoral tiene que estar en el cuadrante inferior interno. Aquí la cabeza femoral está en el cuadrante superior externo. ¿Qué está pasando ahí? Es evidente, ¿no? Es facilito.
a veces ni siquiera tienen que medir o hacer nada en estos casos, ¿no? Pero en otros casos sí es necesario estudiar la radiografía. Yo solamente uso 2 líneas, un arco y nada más, no tengo por qué complicarme la cosa. Bueno, así me he formado, así soy y así lo hago. Para mí es más fácil esto de aquí, ¿no? Entonces, el arco de centro, miren, aquí está normal, aquí está anormal, y trazo la línea acetabular. Esa es la línea acetabular, que me va a dar el ángulo acetabular, no es el índice acetabular, ¿no? Entonces viene la triada de Putin. Cuando la triada de Putin vio, dijo, no, aquí no, hay hipoplasia del núcleo cefálico, hay una separación del vacío trochanterico, hay una verticalidad del acetábulo, y esto se ve entre los 3 o 6 meses. ¿Por qué? Porque a partir de los 4 o 6 meses ya osifica el núcleo cefálico y ya no tiene validez la triada de Putin, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Putin, ¿no? Las 3 cosas que tiene, y se ve dentro de 3 meses. Y yo hago la fórmula D de Putin, ¿no? Es hipoplasia del núcleo cefálico, más separación del vacío trochanterico, más verticalidad, y si se ve dentro de 3 o 6 meses, mi diagnóstico, luxación con la cadera o displasia en la cadera. Eso, así, lo pueden hacer rápido este diagnóstico, ¿no? Pueden pedir, como digo, su resonancia, su topografía, ¿no? Y hagan el estudio del acetábulo, es muy importante. Para mí es muy importante este tema de displasia de cadera, el acetábulo. Es muy importante. Porque si el acetábulo está displásico, falla todo. Va a fallar todo. Entonces, localicen el acetábulo, ¿sí? Tracen su línea Kinkel-Reiner, su ángulo acetabular, ese es el ángulo acetabular, ¿sí? Pero cuando miden este ángulo acetabular, esa medida se llama índice acetabular. ¿Ok? Eso se llama índice acetabular. Entonces, el acetábulo se forma desde el cartílago por oposición periférica de su cópilo, por el cartílago irradiado, por formación de hueso intersticial oposicional y por el estímulo de la cabeza femoral. Por eso que en el tratamiento hay que tener en cuenta esto de aquí. Y básicamente el estímulo mecánico de la cabeza femoral. Y cómo cuando está en abducción. Por eso que todas las posiciones de reducción hacen que la cadera se mantenga en abducción, para que la cabeza femoral mantenga ese contacto con el acetábulo, estimula el acetábulo y va haciendo de que eso se desarrolle hacia la normalidad. Ese es el objetivo del tratamiento, ¿no? Yo le decía, cuando yo estaba en la clínica San Juan de Dios, ahí informaron de mí, ¿no? ¿Cómo fue esa historia? Pues se reunieron en la clínica San Juan de Dios para formar especialistas en ortopedia y traumatología infantil. Y como yo estaba en Chiclayo, yo vivía en la clínica San Juan de Chiclayo, por eso el fenómeno del niño, me quería vivir ahí los 6 meses. Y me dijeron, no, que se vaya el médico de la clínica San Juan de Dios. Mira, quien conoce a Pepe, el doctor Ullío, el doctor Angulo Pinto, ¿no? La señora Evelia, el hermano Lázaro, el hermano Recio, el doctor Acuña, está porque el doctor Acuña, mira, este es el doctor Mayorguita, ¿no? Y dijeron, bueno, que venga el médico de Chiclayo y que se forme en la especialidad. Y me tuvieron ahí desde enero hasta diciembre del 85, desde 83 al 85. Me formaron como médico residente en ortopedia y traumatología infantil en la modalidad no escolarizada. Y quien estuvo a cargo de mi especialidad de preparación fue el doctor Suárez Galdós. Entonces, cuando yo llego, dice, ellos pensaban que yo era médico residente de Trujillo. Iba a rotar en ese tiempo se rotaba por 4 meses, ahora se rota por 1 mes. No, yo fui a formarme allá. Entonces todos los médicos residentes que llegaron allá pensaban que yo era un médico residente. Yo no era médico residente. Ellos me estaban formando. Y cuando muchos médicos llegaban ya en todo este tiempo, ¿no? llegaban, no, este es el doctor Río, que es un médico que trabaja en la clínica como cualquier otro médico, que se hacía cargo de todos los niños, ¿no? Solamente quien sabía esto era el doctor Orestes, el hermano Lázaro, el hermano Recio, y el doctor como se llama, Burga, que era el director de la clínica. Me formaron así, ¿no? Pero de repente, yo le digo, tengo ese orgullo de ser, probablemente, digo yo, ¿no? El primer médico
residente en ortopedia y traumatología infantil, en la modalidad escolarizada. ¿No? Yo tengo un certificado ahí, ¿no? Dice que el doctor Díaz Vera, pues es, ¿no? Ha prestado servicios en una clínica San Juan de Dios de Lima, y ha recibido educación médica no escolarizada en ortopedia y traumatología infantil bajo la supervisión y dirección del doctor Soler Valdós, desde el 3 de mayo del 83 al 30 de diciembre del 85. Eso lo tengo yo, ¿no? Yo pienso que de repente nadie tiene este certificado, ¿no? Dice la no escolarizada, y el 86 ya me vine a hacer la especialidad acá a Trujillo. Hice 6 años de especialidad, ¿no? 3 de la parte infantil y 3 de la parte de traumatología, ¿no? ¿Y por qué le digo esto? Porque justamente en la clínica de Juan de Dios, el doctor me dice, hijo, ¿y cuál es el valor del índice tabular? Y yo le di esos datos, ¿no? Le dije, el doctor ha encontrado esos datos. 40 grados en campo, 30 grados allá, 27.5 Benson, entre 25 a 30 Pons, que mira, qué bueno, me dice. ¿Y en el Perú? No sé, yo me estudia con Cisquito, me dijo, y me dio una serie de datos, ¿no? Una base de datos donde yo pude hacer y medir, simplemente medí el ángulo acetabular. Y era el niño peruano, ¿por qué? Porque la clínica San Juan de Dios llegaba de todos los departamentos del Perú. Hice mi tesis, ¿no? Con esto de aquí. Y, bueno, en ese tiempo no había Excel, ¿no? Dice, desde el recién nacido hasta los 10 años. Y esto me valió para hacer mi tesis para graduarme como médico especialista, ¿no? Miren, desde recién nacido hasta los 10 años de edad, y miren cómo el valor del índice tabular va variando desde 30 grados, va bajando, va desarrollando normalmente hasta los 15 grados, a los 10 años, ¿no? Un estudio en 830 pacientes, 1.660 caderas. Ese trabajo no lo conocen, por ejemplo, ¿no? Entonces, también miren cómo siempre en el lado femenino es mayor que en el masculino. Y eso demuestra también por qué es más frecuente en el sexo femenino, ¿no? Porque es mayor aquí en la mujercita, ¿no? Esto de aquí se traza una línea y se encuentra de que hay 3 etapas. En la primera etapa, desde el 0 hasta los 4 meses, es un desarrollo muy rápido, y esto es lo que aprovecho yo para hacer mi tratamiento o prevención de la displasia cadera, basado en este estudio de mi tesis, ¿no? Una segunda etapa de desarrollo lento, de los 4 meses hasta los 2 años de edad, y de ahí muy rápido, de los 2 hasta los 10 años de edad. Es el desarrollo normal de la evolución. Y yo aprovecho esta primera etapa de acá. Entonces, ¿cuál es el resultado? En que los neonatos en ese estudio es, en los niños peruanos, 30.5. De 1 a 2 años, 20 grados, y hasta los 10 años, a partir de los 2 años, 13 grados. Esos son los valores de niños peruanos, no de otros países. Y en el tratamiento hay que individualizar, nunca generalicen. Eso le decía hasta los 4 meses. ¿Qué hago yo en el hospital? Igualmente que en la parte privada, ¿no? Si veo la parte clínica y la parte de imagen, ya sea ecografías o radiografías. ¿Y esto es normal o es algo de anormalidad? ¿Sí? Entonces, si es normal, sencillamente ejercicio de abducción se le enseña a los papás. Pero si encuentro algo de anormalidad, además de los ejercicios de reducción, le pongo un pañal de reducción y yo también lo he modificado, ¿no? No uso la media de Public, es el gold estándar, no lo uso sencillamente, ¿no? Entonces, si usa pañal de reducción, se le controla el primer mes que usa día y noche, si va bien, le usa ya segundo mes alternado, y si va bien, solamente por la noche. Pero si fracasa, entonces pasa a la siguiente etapa. Pero para mí es muy importante que usted sepa diagnosticar el recién nacido para que se quede acá. Porque si pasa esta etapa de acá, el tratamiento es mucho más cruento, ¿no? Que va desde reducción de yeso hasta cirugía, ¿no? Cosas que hay que evitar porque si ustedes hacen un buen diagnóstico tempranamente, van a evitar el resto de tratamiento cruento, ¿no? Entonces, pues el objetivo es reducir, es promover que el acetábulo sea normal. ¿Cómo? Haciendo un buen recentraje.
Si está luxada, hay que hacerlo como acá en la imagen del esquema de Putti, de estar acá luxada, llevarlo a esta posición de centralización. Lo centramos. Después reducimos, o sea, introducimos la cabeza femoral dentro del acetábulo. Y después estabilizamos, si es un niño menor con un pañal de reducción, que es el que yo uso, o con un aparato de yeso, ¿no? Bajo anestesia, aparato de yeso, pero sin hacer cirugías, ¿no? Y vigilar esto, pues, hasta por encima de 18 años, ¿no? Entonces, hay tratamientos no quirúrgicos que van desde pañales anchos a uso de férulas, ¿no? Los pañales anchos es un tratamiento inicial o provisional. ¿Por qué? Porque si tienen una fractura, al inicio se le ponen una férula, un cartoncito, hasta que llegue al hospital o a un médico especialista para que haga el tratamiento definitivo. Igual es el pañal triple que le ponen, ¿no? Porque el niño con la fuerza lo va a apretar y ya no tiene sentido, porque el tratamiento, como le digo, es mantener la cadera en abducción. Es el truco del tratamiento. Entonces hay una serie de férulas, ¿no? Triple pañal, el de Fake, el de Klein, el von Rosen, el arnés de Faldic, ¿no? Entonces, todos, si ustedes se dan cuenta, todos colocan la cadera en abducción. Es el truco, colocarla en abducción, ¿sí? Hasta que, pues yo inventé mi pañal también, pues, mi pañal de abducción. Yo le puse como nombre pañal de abducción FEC, ¿no? De Félix Eduardo Díaz Vera. Porera, dice porera, con diferentes colores. Chévere, ¿no? Y para los niños, ya el mayor va a caminar, sigo utilizando la férula de Binet para que el niño camine y mantenga las caderas en abducción cuando el niño camina. Entonces, limitación de la deducción, se le enseña ejercicio de deducción y también el uso del pañal de abducción, que me da una abducción de 45 grados, no, perdón, de 60 grados y una flexión de 45 grados, me mantiene la reducción, ¿no? Bueno, hasta ahí es lo que hago yo en la parte de la prevención. Y si me programan para una próxima, pues haremos los tratamientos no quirúrgicos, pero por encima de los 4 meses. Yo les agradezco mucho por su atención y espero vernos en una próxima oportunidad, ¿sí? Gracias por su atención. Ok. Bien. Gracias, Eduardo. Con Jorge nos pondremos de acuerdo cuándo se te programa, porque tú lo dominas muy bien. La verdad es de que necesitamos ese tipo de información de educación para que no tengamos complicaciones con los pacientes que podamos atender. Ok. Gracias, Pepito. De información, sobre todo con respecto al tratamiento de la displasia de cadera, ¿no? Bueno, como ustedes saben, yo estoy trabajando con el doctor Díaz en un trabajo, estamos viendo ahí unos resultados interesantes, pero sobre todo la importancia que debe tener este tema, ¿no? Ya que a pesar de todos los avances, de toda la tecnología, no hay un tratamiento estándar ni adecuado aún. La vez pasada asistí a una charla de exposición sobre el tratamiento ya de personas mayores de 15 años, displasia cadera. Muy interesante cómo abordan ya, como decía el doctor Díaz, la parte femoral y la parte acetabular, ¿no? Ya el tratamiento que se está proponiendo generalmente es 5 años, como cuando el doctor Díaz le preguntó, vamos a operar una displasia cadera, lo importante es la edad. La edad es muy importante para poder determinar qué es lo que más o menos queremos lograr, los objetivos a lograr, ¿no? Claro, el objetivo principal es evitar la artrosis. Entonces, el doctor Rodríguez ha acertado mucho en darle un espacio al doctor Díaz para que nos diga y nos ayude en este tema, que hasta cierto punto en San Juan de Dios se ha perdido un poco, le soy sincero, en mi época, se ha perdido un poco la parte académica, ya no hay esa parte académica que existía antes, ¿no? Quizás por el recambio generacional que había ahí, pero bueno, entonces queremos que ustedes vuelvan a tener interés sobre estos temas que son muy importantes para prevenir, como yo le digo, pacientes discapacitados.
Buenos días con todos. Bueno, Michelle, ¿me permites? Sí, Ismael, dale. Bueno, en primer lugar, felicitar a Michelle por su exposición, muy buena exposición. Y solamente quería agregar a lo ya dicho que dentro de esta patología, que en realidad tiene consecuencias muy graves si es que no se trata a tiempo. Existen también factores luxantes de la cadera, ¿no? Como por ejemplo los aductores, también el tendón del psoas, el alargamiento y hiperlaxitud del redondo, ¿no? Como también la grasa abdominal. Entonces también son factores que ayudan a luxar la cadera, ¿no? Por eso es que también dentro del tratamiento quirúrgico esto se aborda en una primera etapa tal vez ello, ¿no? También recalcar la posición de seguridad de la cadera cuando se le está tratando, ¿no? Como por ejemplo la flexión de la cadera no mayor de 90 grados, hasta 100, algunos consideran, porque mayor de eso puede ocasionar necrosis, ¿no? Mayor riesgo de necrosis, como también la reducción, hasta 70 consideran algunos, 30, 70, ¿no? Entonces estos son tal vez algunas cosas importantes que se tiene que recordar, así como también un dato importante con la aparición respecto al núcleo, que aparece 2 meses antes en las mujeres que en los varones, ¿no? Por eso es que se dice que más o menos a los 4 meses en las mujeres va apareciendo y se da un lapso hasta 6 meses en la 6 meses de edad en la aparición de los varones, ¿no? Por eso en general se considera hasta los 6 meses como para ir evaluando esta aparición de la displasia de desarrollo de la cadera, ¿no? Y también lo que recalcó el doctor Díaz Vera en un inicio, casi finalizar su charla, ¿no? Bien cierto, nosotros cuando tenemos una fractura, colocamos una férula para tratar de inmovilizar, estabilizar en lo posible que se pueda, ¿no? En este caso, la displasia congénita, displasia el desarrollo de la cadera, el uso de algo muy simple en los primeros meses, antes de usar el red de Parry u otro tipo de red, puede ser sugerir a la familia también el uso del triple pañal, ¿no? Es decir, si es que supongamos está lejos, no hay nadie que lo evalúe eso, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente esa reducción es la que va a estimular la formación de un buen nicho, de un buen del acetábulo, ¿no? Bueno, eso es lo que quería aportar, ¿no? Y además, antes que me olvide, si bien cierto, dentro del tratamiento, manejo de la displasia, del desarrollo del congénito de la cadera, es que el objetivo principal es evitar la artrosis, o en su defecto, por lo menos prolongar más tiempo, ¿no? Porque también hay estudios que mencionan que casi la totalidad de estos pacientes con displasia de la cadera van a acabar con artrosis que su tratamiento definitivo tendría que ser una prótesis, ¿no? Total. Entonces, por eso es muy importante el buen diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, ¿no? Gracias. No sé si me permite, Michelle. Claro, esto, Jorge. Buenos días con todos. Felicitarte por tu exposición, Michelle. Ha estado detallada, buena. Gracias, doctor Díaz, también por la exposición que nos ha dado. Ya estamos coordinando para que nos dé más detalles sobre el tema. Bueno, para ser breve, solamente quería comentar, ¿no? Es una patología que no es infrecuente y que en muchos casos los padres están muy preocupados por el bebé, por el niño, ¿no? Explicarle brevemente lo que se le va a hacer el tratamiento completo al paciente y calmarles también un poco el miedo, porque a veces dicen, no, ya tiene displasia, va a quedar cojito o va a quedar, no va a estar inválido. O sea, muchos llegan con ese miedo, ¿no? Para también mencionar sobre un dato importante que es la clasificación de TONIS. Esta clasificación nos va a orientar para hacer un adecuado tratamiento, ¿no? Como por ejemplo, en el aspecto quirúrgico, en la reducción vía aductores, por ejemplo, en los niños que se realiza en menores de 12 meses,
se hace esta reducción, pero hasta la clasificación TONIS 3, porque la TONIS 4 ya está muy luxado, está muy superior el fémur, y pues, mediante esta vía no se va a poder hacer la reducción adecuada. Otro punto también que quería tocar es en la proyección de von Rosen. Esta proyección de von Rosen nos va a servir mucho. ¿Para qué? Para determinar si es que esta cadera se puede reducir mediante maniobras incruentas. Si es que vemos que en la reducción, en la von Rosen está luxada, esta cadera lo más probable que va a ir a una reducción, ya sea vía aductores, ya sea una reducción vía anterior, una reducción cruenta, porque ya, como bien sabemos, hay partes lanas que están, o el psoas está jalando, o hay partes lanas metidas en el acetábulo que no van a permitir la reducción incruenta. Y un último punto que quería tocar es también, hay mucho en la San Juan de Dios, hacen lo que es la llamada cirugía de 3 tiempos, generalmente en mayores de 18 meses, ¿no? Esta cirugía consiste en la techoplastía, una osteotomía femoral derrotadora varizante. Como sabemos, en la patogenia de esta enfermedad, el fémur se va un poco en valgo y tienen que hacerse una osteotomía varizante derrotadora femoral. Y este tipo de cirugía, y aparte también la tercera parte es la reducción vía anterior, ¿no? Estos 3 tópicos hacen la llamada cirugía de 3 tiempos, que es comúnmente realizada en la San Juan de Dios. Básicamente eso, recalcar que un diagnóstico precoz y correcto es lo que se debe buscar en este tipo de patología para evitar las complicaciones que ya se han mencionado. Y en la parte de los ángulos de seguridad de Ramsey, también, como Michelle lo explicó, hay riesgos si es que nos sobrepasamos estos ángulos, y quizás se le olvidó un poco mencionar también, cuando para reducir adecuadamente, aparte de la reducción, también se requiere una adecuada flexión de cadera, que generalmente es 90 grados. Si es que nosotros flexionamos la cadera, lo mantenemos reducido con una cadera flexionada en menos de 50, hay riesgo de que se luxe. O si es que la flexionamos mayor de 90 o 100 grados, hay riesgo de parálisis del nervio femoral también. Esos también son detalles que hay que tener en cuenta a la hora de poner el yeso y mantener reducido al paciente, ¿no? Y en cuanto al arnés de Pavlik, como el otro día dijo, y tiene razón, no lo usa mucho, y yo creo el por qué, porque estos tipos de reducción con arnés de Pavlik hay que observarlo y hay que mantener al paciente vigilado de manera periódica, ya que esto pierde la reducción y así la efectividad de este tratamiento, ¿no? No más te quería agregar. Muchas gracias. Muy bien, ha sido una reunión bastante prolongada, así que creo que dejamos las demás preguntas para la exposición con el doctor Díaz Vera. Que tengan buen día a todos, hasta luego. Buen día con todos. Buen día, buen día. Buen día a todos. Gracias, hasta luego.